La presión fiscal en la mayor parte de países de la Unión Europea supera a la presión fiscal española, pero eso no significa que en España se estén pagando pocos impuestos o que España sería capaz de tener la presión fiscal del resto de países de la Unión Europea apenas subiéndoles los impuestos a los más ricos. El motivo por el cual la presión fiscal en España es inferior a la presión fiscal de muchos países de la Unión Europea es doble. Por un lado, la fiscalidad indirecta, y muy en particular los impuestos al consumo, son más bajos en España que en la mayor parte de países de la Unión Europea. Subir impuestos al consumo no es una medida que vaya a afectar únicamente a los más ricos. Al contrario, es una medida que afecta a todo el mundo y cabe pensar que afecta proporcionalmente más a las rentas más bajas. La segunda razón por la cual la presión fiscal en España es más baja que en el resto, en la mayoría de países de la Unión Europea, es porque la renta per cápita en España también es más baja que en el resto de la Unión Europea. Si tuviéramos un sistema fiscal de tipo único, donde todo el mundo pagara el mismo porcentaje de impuestos, a menor renta per cápita o mayor renta per cápita, la presión fiscal sería la misma. Pero como tenemos un sistema fiscal progresivo, de tal manera que aquellos que tienen más renta pagan un porcentaje mayor de su renta, de sus ingresos en impuestos, mayor renta significa que también se paga en el conjunto de la economía un mayor porcentaje de impuestos al final. Por decirlo de manera sencilla, si mañana España viera duplicada su renta per cápita, la presión fiscal en España subiría sin necesidad de tocar un solo punto el IRPF. ¿Por qué? Porque la mayoría de españoles pasarían de estar tributando al tramo bajo del IRPF y pasarían a estar tributando al tramo alto del IRPF. ¿Qué significa esto? Que si no podemos duplicar de la noche a la mañana, y no podemos, la renta per cápita de España, para equipararnos con la presión fiscal de Alemania o de Francia, tendríamos que machacar a impuestos, tendríamos que subir mucho los impuestos, por encima de los que los tienen en Francia o en Alemania, a las rentas más bajas, porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de dinero y por tanto de ahí es donde tiene que salir el aumento de la presión fiscal. Por consiguiente, quienes digan que para que España se equipare a la presión fiscal europea basta con que se suban los impuestos a los más ricos, simplemente está mintiendo.